Hermanos, aunque es un tema de doctrina básica, nos enseña realmente la forma más efectiva como Dios puede controlar la corrupción que hay por naturaleza en la vida del hombre y cómo a su vez, a través de la regeneración, Él puede, hacer los cambios necesarios para que el individuo se pueda relacionar con el reino espiritual. Si bien es cierto, el nacimiento físico nos permite, hermanos, una relación con el, medio normal, natural, y todos sabemos pues que los nacimientos físicos son un solo acto, es de un solo momento, no son por etapas, sino que es un momento, un solo dolor o una extracción según el caso. Pero lo cierto es que el nacimiento físico pues tiene que ver con que nosotros nos relacionemos con esta vida normal. Igualmente también, hermanos, el nacimiento espiritual o la regeneración tiene que ver con la idea de relacionarnos con lo eterno, con lo espiritual, con Dios. Y por ello, hermanos, la importancia de que todos nosotros podamos tener esta experiencia que nos permita no solo relacionarnos con el ambiente físico, que es lo que logramos a través de un nacimiento espiritual, sino que podamos tener más bien material, sino que podamos tener más bien un nacimiento espiritual que nos relacione con lo eterno, con Dios, con lo verdadero. Y si alguien, hermanos, promovió esta verdad de manera tan enfática e insistente, fue nuestro Señor Jesús. En este caso que hoy nos ocupa, la Biblia dice que el Señor Jesús fue visitado por un maestro de Israel que se llamaba Nicodemo. Este hombre, hermanos, había logrado tener un excelente reconocimiento en su momento, pero sin duda alguna lo intrigaba, lo perturbaba las enseñanzas de Jesús, puesto que Jesús hablaba de un reino venidero, de un reino eterno, de una vida espiritual. Usted sabe que los judíos estaban, informados o instruidos para heredar la tierra, para reinar con el Mesías, para estar, con el rey de Israel en el tiempo del milenio. Y era sorprendente que la enseñanza de Jesús iba más allá de un mero acontecimiento terrenal, sino que hablaba de algo más superior, más allá de lo que se podía conocer. Y sin duda alguna, hermanos, este individuo Nicodemo necesitaba aclaraciones, necesitaba tener una perspectiva que le permitiera no solo satisfacer sus curiosidades, sino una perspectiva que le permitiera enseñar a otros. Así que, perteneciendo a los fariseos, la secta más rigurosa y estricta de Israel, quiso visitar al Señor Jesús de noche, es decir, de una manera privada, lo más secreto posible, para evitar pues comentarios desfavorables. La cosa es que por fin se decide y llega al Señor Jesús y le dice: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios, le dice, como maestro, porque nadie puede hacer las obras o las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que Nicodemo tenía una muy buena comprensión de lo que era de Dios y lo que no era. Sabía que Jesús mostraba credenciales indubitables que le acreditaban como un mensajero del cielo, como un verdadero maestro, al cual él, siendo maestro, también le llama rabí. Y comienza a decir que ellos estaban seguros de que él venía del cielo, venía de Dios, porque las obras o señales, como le llama Juan, solo él las podía hacer. El Señor Jesús, hermanos, sin duda le responde de una manera abrupta, de una manera, muy puntual, y le hace ver algo extraordinario y lo deja, como decimos, en jaque, lo deja un poco impresionado cuando dice que le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ahora, hermanos, agrega un elemento que era desconocido para los judíos. Aunque ellos entendían el nacimiento, ya que ellos eran instruidos, parece ser que ellos conocían cerca de 6 nuevos nacimientos. Es decir, cuando ellos nacían físicamente, cuando se graduaban en sus estudios, cuando entraban en la mayoría de edad, cuando se casaban, y así pues a esas etapas de la vida ellos le llamaban nacer de nuevo o estar en una nueva realidad. Pero ahora Jesús está hablando de otro nuevo nacimiento que sin este, le dice, no se puede ver el reino de Dios. Sin duda alguna, hermanos, lo dejó un poco inquieto.
Y por eso es que él pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es obvio que Nicodemo no lograba captar la idea. Él pensaba que había que hacer estos pasos extraordinarios. Por ejemplo, ¿cómo puede un viejo nacer de nuevo? Eso sería involucionar, eso sería retroceder en el tiempo, cosa que es imposible. Y peor aún, ¿cómo alguien siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Cosa que es totalmente todavía aún más absurdo. O sea, ¿cómo? Pues si el útero en su estado normal tiene, si al caso, al ancho de una moneda de dólar. Eso es lo que tiene el útero, y se hincha un poco cuando viene la regla, y se hincha suficientemente cuando se da pues el proceso de embarazo, que llega a su máxima dilatación. Por eso las personas que tienen hijos por cesárea, hermanos, se los limitan a 3, porque el tejido queda muy débil y posiblemente en su cuarto embarazo puede dilatarse demasiado y romperse, y por eso se limita hasta ese número. Entonces la pregunta era, para él, que lo deja todavía más perplejo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer? ¿Cómo puede uno entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Por supuesto que eso no es posible. No hay parangón, no hay ejemplo, no hay comparación. Era algo extraordinario. En otras palabras, ¿de qué me estás hablando? Jesús todavía le complica más y le dice: de cierto, el verso 5, de cierto te digo que el que no nace, ahora se la cambia a otra perspectiva, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Con esta, digamos, luz adicional, Nicodemo ahora puede entender que no se trata de un nacimiento, de un nuevo nacimiento físico, que no se trata de volver a la niñez o a la infancia, que no se trata de volver a ser un niño o un recién nacido. No se trata de eso, sino se trata de nacer del poder del agua, que es un símbolo de la palabra de Dios, o del poder del Espíritu Santo, puesto que está en mayúscula, para un poder sobrenatural que permita hacer cambios poderosos y suficientes de manera interna. Y solo cuando estos cambios poderosos, como los que ocurren en el nuevo nacimiento, en el nacimiento físico, igual ocurren en el nacimiento espiritual, pero operados por el Espíritu, solo entonces las personas están aptas para entrar en el reino de Dios. Así que ya con esto, hermanos, puede Nicodemo como ir dilucidando de qué se trata ahora la charla, qué significa nacer de nuevo. Ahora, hermanos, hay cosas que hay que aclarar. ¿Qué no es el nuevo nacimiento? Muchas veces cuando uno quiere alegorizar o quiere espiritualizar el texto escritural, uno puede caer en errores y señalar cosas que no son. Pero por decir algo, lo que no es nacer de nuevo, lo que no es regeneración, porque para este evento, hermanos, la palabra de Dios utiliza varios, digamos, sinónimos. Por ejemplo, se le llama regeneración, se le llama nueva creación, se le llama nueva criatura, se le llama, digamos, nacer del agua, nacer del espíritu, nacer de la palabra, se le llama muchos términos más que incluyen el mismo andar en novedad de vida, como lo enseña Romanos. Así que, pero ¿qué es regeneración y qué no es regeneración? Vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué no es regeneración? La regeneración, hermanos, no es un cambio de religión. Las personas creen que muchas veces la regeneración se limita a un cambio de religión. Es decir, si usted es de X, ahora se va a hacer de Y. Y si ya es de Y, se va a hacer de Z. Y si es de esta, se va a hacer de la otra. Y realmente la regeneración no tiene nada que ver con un cambio de religión. Nada que ver. Usted puede cambiarse de iglesia o de religión y va a estar muerto en sus delitos y pecados. No se trata de ir a una iglesia grande o chica. No se trata de ir a una iglesia de esto o de otro modo. No se trata de estar en un lugar. No tiene nada que ver la regeneración. La regeneración es el nacimiento espiritual por la palabra o por el Espíritu. Pero no tiene nada que ver con el cambio de religión. Hay muchos religiosos que no han nacido de nuevo. La Biblia dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces no han nacido de Dios. Los que están todavía envueltos en el reino de las tinieblas no han nacido de nuevo. Y la mayoría de ellos, casi todos, son religiosos.
Tampoco es regeneración, hermanos, el humanismo. Hay un humanismo, hermanos, que pretende ser generoso, ayudar a las personas, el fomento de las obras buenas, y eso pues hay filántropos, hay personas que se interesan en la vida humana, hay otros que van más allá de la vida humana y se preocupan mucho por el medio ambiente, etcétera. Y hay personas que han entregado su vida para eso y pueden ser que sus postulados sean aceptables y buenos, pero eso no tiene nada que ver con la regeneración. Simplemente son ideales, son, hermanos, acciones que van en pro de alguna mejoría, pero nada que ver con el nuevo nacimiento o con la regeneración. O podría ser, hermanos, los conocimientos, digamos, ¿qué le dijera? Más conocimientos, digamos, metafísicos, conocimientos, digamos, de ese tipo, de filosofías orientales, de meditación trascendental, de, hermanos, concentración, etcétera, que también han tenido su auge o su época, en los cuales las personas piensan que van a hallar la paz, que al repetir ciertos mantras van a hallar tranquilidad, que si hacen ciertos ejercicios como el yoga y otras cosas, pues van a encontrar cierta relajación, pero tampoco eso es nuevo nacimiento o regeneración. La regeneración es, hermanos, el poder nacer a una realidad superior a través de Dios y su palabra. Nada que ver con lo religioso, nada que ver con lo metafísico o lo esotérico, nada que ver, hermanos, con lo que tenga que ver con cambios o digamos de iglesia, nada que ver. La regeneración, hermanos, dice la Biblia, se enseña o se produce por la palabra de Dios. Y eso es lo que, hermanos, el Señor Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo. De cierto, que el que no naciere del agua. El agua siempre en la Biblia generalmente es un símbolo de la palabra de Dios. Porque así como el agua lava, así como el agua limpia, así como el agua produce vida, así como el agua tiene propiedades tan extraordinarias, hermanos, también los tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios purifica, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios crea. E incluso dice la Biblia que por la palabra de Dios han sido creados los cielos y la tierra. Y por la palabra de Dios se sustentan hasta el día de hoy. Entonces, es la regeneración o nuevo nacimiento se produce o es cuando la palabra de Dios opera un milagro extraordinario en la vida de aquellos que la creen. Por eso también se le llama una nueva creación. Es decir, no es un remiendo, no es una restauración, no es algo así, sino que es una nueva creación. Y la Biblia establece que dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser nuevas. Porque la religión sí pone parches, pone normas, pone una serie ¿qué le digo? De normas que tratan de darle la forma de como que ha habido un cambio, pero solo es externo, solo es a nivel supervisión. La regeneración transforma el alma, transforma el corazón, transforma la vida interna de cada individuo, de tal forma que lo hace una nueva criatura. El nuevo nacimiento es algo extraordinario. Porque es una experiencia que no tiene paralelo. Es algo que usted experimenta cuando conoce de Dios, cuando conoce del Señor, cuando conoce de su palabra, cuando conoce de su espíritu, cuando usted recibe al Señor. Es algo que se produce de manera instantánea, así como el nacimiento físico. Es decir, nadie nace por etapas. La primera semana nació una mano, la segunda semana un pie, la tercera semana una cabeza, luego el abdomen. Nadie nace así. Todos nacen de un solo, en un acto. Así es el nuevo nacimiento espiritual. Cuando una persona cree, cuando una persona recibe a Jesús, cuando una persona le abre su corazón al Señor, es cuando Dios opera el milagro del nuevo nacimiento, que es una transformación interna que pasa de las tinieblas a la luz, que pasa de la potestad de Satanás a la de Dios, que pasa de un estado enajenado a una vida ahora y dependencia del Todopoderoso. Es un cambio total y real. Así que eso es un nuevo nacimiento. Una obra extraordinaria que Dios hace para poder combatir y hacerle frente desde el interior a todo lo que existe como corrupción humana. En otras palabras, es la obra de Dios obrando, trabajando poderosamente en el individuo desde adentro. Por eso, hermanos, la Biblia también le llama a este fenómeno el nuevo hombre.
creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es decir, la nueva realidad que empieza a desarrollarse con nuevos pensamientos, con nuevos deseos, con nuevos proyectos, con nuevos horizontes, con nuevas metas, con una visión totalmente distinta, porque antes nos movía puramente los principios de la carne, pero ahora nos mueven principios espirituales. Nuestra vida es elevada al máximo y nuestra proyección en relación con Dios es totalmente distinto. Ya no es a través de sucesos o liturgia, sino que ahora es a través de una relación personal y directa con Él, de tal forma que podemos llamarle Padre y podemos sentir esa relación de padre e hijo de manera personal y directa. Usted no necesita intermediarios, usted no necesita comadres o compadres, usted no necesita ayudantes. Usted ahora, al ser nacido de nuevo, pasa a ser un hijo de Dios, porque la Biblia dice que Dios manda su espíritu y que nuestro espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Es decir, usted siente la paternidad, la familiaridad con Dios y su verdad. Ahora, si eso es cierto, entonces el nuevo nacimiento tiene que producir algo. Es decir, ¿en qué nos convierte? ¿Nos convierte en religiosos más? ¿O personas con hábitos? Es decir, ¿será que el nuevo nacimiento nos enseña a cantar, a vestirnos y a actuar? ¿O realmente, hermano, nos transforma en personas que hemos dejado nuestra vana manera de vivir para ahora vivir lo más de acuerdo con la voluntad de Dios? El nacimiento o regeneración o nueva vida o nueva creación o hombre nuevo o como usted le quiera llamar, tiene efectos inmediatos tan poderosos, tan reales, que lo primero que hace es que nos hace ciudadanos del cielo. Antes no pensábamos en el cielo, y si lo pensamos de una manera muy folclórica, muy romántica. Es decir, como un lugar extraordinario donde se dice que todo va a ser feliz, pero no algo propio, no algo seguro, no algo verdadero, no algo real. Pero para un hijo de Dios, ahora el cielo es una realidad como esta. Es decir, no es algo que ponemos en tela de juicio, es algo que es real. Y Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces nosotros no estamos pensando si el cielo es una opción, es una realidad que tenemos ya como nuestra morada gloriosa. Nos consideramos advenedizos, pasajeros, transeúntes de camino, hermanos, porque nuestra verdadera ciudadanía, como dice Filipenses, no es aquí, sino que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde volverá nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Entonces produce eso, produce esa seguridad. No es que uno va a ser salvo por lo que hace o por lo que dejó de hacer. Uno es salvo porque ha nacido de nuevo, porque uno es ciudadano de la patria celestial, porque Dios ha hecho grandísimas promesas. Como dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de los cielos. El nuevo nacimiento nos catapulta, nos introduce a esa realidad espiritual que está por revelarse dentro de poco. Pero como una realidad, no como un supuesto, como algo tan seguro como el día de hoy, como algo tan pleno y tan cabal que no tenemos ni una más mínima pizca de duda, sino que estamos seguros que el día que partamos de esta tierra estaremos en la presencia del Señor para siempre. Pero eso es hablando de cuestiones ya, digamos, enormes. Pero ¿y aquí en la tierra qué nos produce? Lo que la Biblia dice es que, hermanos, el nuevo nacimiento empieza a mostrar su poder en que el hombre que ha nacido de nuevo empieza a desarrollar y a tener una victoria sobre el mundo y sus deseos. Usted sabe que el mundo es un sistema de vida que es lo mejor que Satanás ha podido ofrecer a esta humanidad. El mundo es cruel. En el mundo no hay lealtad, no hay fidelidad, no hay amor, no hay compasión, no hay misericordia. No existe eso. El mundo es una jungla, es algo terrible. Allí polula, hermanos, o surge, emerge de manera abundante la maldad, la traición, el egoísmo, la envidia, la maldad. Y no importa si es familia, no importa si es su amigo, no importa si es vecino, no importa si es paisano, no importa quién sea. Eso es lo que priva, eso es lo que se ve. Y quieras o no, nosotros hemos sido parte del mundo y lo conocemos. El mundo y sus deseos, la vanagloria de la vida, la hipocresía, la maldad, la autosuficiencia, o qué le dijera, el orgullo, hermanos, el quererse sentirse más que los demás. Todo eso son cuestiones que pertenecen al mundo. Pero como dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasan. No son eternos, son efímeros. Son temporales, son de época, son de momentos, pero son atractivos, son halagüeños,
Son, hermanos, muy interesantes. Y por eso es que uno de los reflejos mayores que obtiene el nuevo nacimiento es cuando el individuo que ha nacido de nuevo comienza a sentir una victoria sobre los vicios, sobre las esclavitudes que el cual tuvo, sobre su vocabulario, sobre sus pensamientos insanos, sobre su propósito de vida. Su mentalidad es totalmente cambiada, es transformada por el poder de Dios y su cosmovisión de la vida totalmente renovada. Ahora ya no piensa de forma egoísta, ahora es capaz de vencer hasta el mejor placer del mundo por algo que Dios nos ha prometido. Por eso es que la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque Dios y el mundo son sistemas opuestos. El mundo y sus deseos, el mundo y su vanagloria, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, todo eso, hermanos, que nos ha metido en tantos problemas. Ahora para el cristiano, para el nacido de nuevo, ahora le resulta fácil vencer todo ese tipo de cosas. Dice la Biblia, nuestra fe vence al mundo. Es decir, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sustentamos, lo que nosotros suscribimos, lo que nosotros hemos abrazado es mejor que el mundo. Y tenemos la capacidad de poderlo dejar, menospreciar, de decirle no y hacer lo que Dios nos manda en su santa palabra. Eso es algo que no se puede imitar. Por eso aquellos que solo tienen un formato religioso sucumben. Vuelven a lo que antes hacían, como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito, es decir, nunca dejó de ser perro. Y la marrana vuelve a su charco, nunca dejó de ser marrana. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es un nuevo ser, y las cosas viejas pasaron y todas comienzan con una novedad extraordinaria. Uno hasta se asusta. ¿Cuántos se recuerdan el día que se convirtieron? Todo cambia. Y fíjese que la gente lo nota. Yo me recuerdo que el primer día, cuando llegué a mi casa, mi abuela me dijo, ya te hiciste cristiano, ¿verdad? Me dijo. Yo dije, si ni le he dicho nada. No le respondí. Pero cuando llegué el día lunes a trabajar en la empresa que trabajaba en esa época, mis compañeros me decían, ¿y qué has hecho? Nada. Y empezaron a ver que ya no caminaba con ellos en lo que antes hacíamos. Que la forma de hablar ya no era la misma, porque hasta eso le quita a Dios. Ya uno ya no es mal hablado, mal pensado. Ya uno toma decisiones sanas, sabias. Rompe con los vicios. Rompe con todas aquellas estructuras que lo había esclavizado. Y aunque uno haya hecho esfuerzos y haya hecho promesas antes, siempre las quebrantaba. Pero cuando Dios rompe las cadenas, uno es una nueva criatura. Y aunque pasa mucho tiempo la gente hostigando, molestando, insinuando, al final podemos ver la victoria porque ellos se cansan. Se dan por vencido de que algo ha ocurrido en usted. Y no es que ha cambiado de religión, cambió de vida. No es que usted lo llevaron a una iglesia más bonita, no es eso. Lo bonito no convierte a nadie, lo bonito no regenera a nadie, lo bonito no transforma a nadie. El único que transforma la vida del hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando eso se da, usted siente ese paso gigante que ha dado, que sobrepasa el mundo y sus deseos y su vanagloria. Pero lo puede ver. Cómo Dios lo hace superar al mundo. Superar el pecado, las cosas que nos gustaban. Y no porque alguien nos dijo, mira, esto es malo. Es cierto, las iglesias ayudan a formar, a instruir, a capacitar, y cada mensaje uno aprende algo, pero no es que uno ande ahí encima. Usted no me tenga miedo a mí, porque no de mí debe de cuidarse. Usted debe de confiar en que lo que Dios ha hecho es suficiente para superar al mundo, al diablo y a la carne. Porque no nos escondemos de la gente. No estamos viviendo para la gente. Tenemos una obra de Dios en nosotros que ha sido real y poderosa. Así que, hermano, la gente insistía, y es que ya no te gusta, es que te prohíben, es que la religión te prohíbe, y para nada. En nosotros ahora hay una nueva naturaleza que aspira a cosas mejores, que va más allá que lo trivial, lo mundano, que no se complace en eso, porque uno se da cuenta que eso es pura bagatela, eso es pura basura, eso es solo muerte y destrucción. Pero uno lo logra superar. Nos da victoria sobre el mundo, nos da victoria sobre el mismo pecado,
Muchos de nosotros fuimos esclavos de pecados particulares. Nos sentíamos, quizás éramos buenos en otras cosas, pero habían áreas que las teníamos comprometidas demasiado, que no podíamos soltarnos, que ninguna terapia, ningún mecanismo, nada funcionó para librarnos. Pero gracias a Dios vino Jesucristo y nos hizo libres. Y uno se da cuenta que tiene una fuerza increíble para poder decir no, para rechazar hasta lo que más nos gustaba y poder decir no a todo aquello que antes no podíamos resistir, porque Dios nos ha dado la fuerza de poder vencer hasta el pecado. Entonces, victoria sobre el mundo, victoria sobre el pecado, eso es lo que produce la regeneración. Por eso es que el que es regenerado no necesita que lo cuiden. Y además, hermanos, de vencer el pecado, el mundo, se produce un deseo por conocer las cosas de Dios, un hambre de la palabra de Dios, un deseo tremendo de leer la Escritura. Si usted no lee la Escritura cuando se convierte, quizás nunca más la vuelva a leer. Porque dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es lo que escribe Pedro. Uno empieza a sentir el deseo de leer la Biblia, de estudiarla, aunque uno no la entiende. Porque a veces uno agarra la Biblia y los pasajes que lee, nada que ver. Y David mató como a 40 y Salomón tuvo como 1000 mujeres, y uno dice, esto qué raro, no lo entiende. ¿Cuántos han leído el libro de las Crónicas? Del capítulo 1. Es tedioso, hermano. Hijo de fulano, hijo de mengano, hijo de no sé quién, hijo de no sé dónde, hijo de... ¿Qué le importa que es hijo de aquí o hijo de allá? No entiende. Y entonces uno se va para otro y resulta que este fulano era un gran matarife. Y hay cosas que no... Pero tiene uno deseo de conocerla. Yo me recuerdo que le pregunté a uno, ¿y cómo leo la Biblia? Me dije, mira, comenzá por el Nuevo Testamento. Luego te vas al Antiguo Testamento. Luego lees toda la Biblia de un solo. Y entonces le vas a ir entendiendo. De hecho, hoy hay digamos, guías para los que se reconvierten. Se les recomienda leer las primeras cartas de Juan, luego los evangelios y así. Pero un deseo de conocer la Biblia, un deseo de conocer la respuesta a todo, un deseo de saber qué dice Dios, qué es lo bueno, qué es lo correcto. Un deseo de hacer las cosas como Dios manda. Un deseo de buscar dónde adorar a Dios. Porque uno logra entender que solo Dios lo comprende y lo entiende. ¿Se acuerda que cuando uno no era cristiano no oraba? Al caso rezaba. ¿Y qué es un rezo? Una repetición. ¿Y qué es una repetición? Algo sin sentido. Y uno creía que al hacer esa repetición ya era bueno. Pero cuando uno descubre el poder de la oración, uno se da cuenta que la oración no solo edifica, sino que nos acerca a Dios. Uno se da cuenta que Dios oye la oración. Uno empieza a darse cuenta que para Dios nada es imposible. Que podemos echar todas nuestras cargas y nuestras penas sobre Él y que Él nos va a abrir salida, porque si Dios da la tentación, también da la salida. Y uno se da cuenta que entre más ora se vuelve más sensible, se vuelve más hábil, tiende a escuchar la voz de Dios, tiende a entender, a afinar el oído, a tener como un sensor que le dice lo bueno y lo malo. Cuando estamos ante algo peligroso, nuestro corazón se acelera, nos da cierto miedo, nuestra conciencia nos habla de manera clara y uno empieza como a coordinar todo eso y a relacionarlo hasta entender la voluntad de Dios. Es decir, uno no anda a ciegas, porque hoy estamos en el reino de Jesús, en el reino de la luz. La Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera a nuestro camino. Empezamos a estudiar la Biblia. Primero comenzamos solo a leerla. No la entienda, léala. Si ya la leí una vez, vuélvala a leer. Léala por libros, léalo por personajes, léalo por épocas, léalo como sea, léalo. Lea la Biblia, lea la palabra, lea los libros. Y una vez haya leído, unas 2, 3, 4, 5 veces, un mínimo de unas 10 veces, entonces empieza a entender. Y va a comenzar a ver el mundo maravilloso de la Biblia. Como la Biblia, como hemos estudiado en la bibliología, es un microscopio que mira hasta lo más secreto de nuestro corazón. Como la Biblia es un telescopio que mira hasta el cielo. Como la Biblia habla sobre todas las disciplinas, porque la teología en eso consiste, en el estudio de Dios y todas sus obras. Como la palabra de Dios tiene algo para todas las cosas. Historia, botánica, leyes, salud, de todo. Orografía, geografía, etcétera. Todas las disciplinas humanas Dios las toca.
Y en todo lo que la Biblia habla es verdad. Es cierto. Hasta ahora la Biblia sigue siendo veraz. A pesar de que se escribió en una época donde la ciencia no estaba avanzada, a pesar de que hoy la ciencia ha avanzado muchísimo, jamás ha podido refutar un principio bíblico. Al contrario, los confirma. No importa, hermanos, qué tan compleja sea la ciencia. La Biblia siempre tiene una palabra y cuando la dice es verdad. Entonces empezamos a llenarnos de la palabra, empezamos a conocer la voluntad de Dios, empezamos a sentir cómo nuestra vida va cobrando sentido, el por qué estamos aquí y con qué propósito Dios nos ha traído. No es que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Ese es el ciclo de la vida normal. Hermano, Dios tiene algo precioso para aquellos que creen en Él. Más que todo eso, conocer su gloria, conocer su universo, que solo eso es ya tema para quebrarle o acalambrarle los sesos a cualquiera. Los científicos cada día llegan a conclusiones extraordinarias. Hoy no saben si es un universo, si es un multiverso, si hay universos paralelos, si había antes del Big Bang algo, como dice Hawking, o qué. Están más confundidos porque esto es más enorme de lo que se pensaba. Pero la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, que los cielos cuentan su gloria, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si eso es tan enorme, tan infinito, que no hay números o no hay sistema numérico que lo pueda captar, ahora imagínese cuánto más será el Creador. Hoy hay teorías como, por ejemplo, el universo está vivo, el universo se parece a una neurona, etcétera, etcétera. Eso habla de lo grande que es Dios y qué lindo que siendo tan grande nuestro Señor, nuestro corazón pequeño, su templo es. Dios se ha fijado en nosotros. Como dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el hombre para que lo visites? En el universo somos nada. Aún en la tierra somos nada. Somos una ínfima partícula, pero con todo y eso Dios nos ha mostrado su amor en Cristo Jesús. Entonces vea, lo que produce la regeneración no es el victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo. Todavía la Biblia dice que podemos vencer al mismo diablo y sus ángeles. Jesús dijo: aquí os doy poder sobre toda fuerza del enemigo. Ahollaréis escorpiones y serpientes, hablando en sentido espiritual, las fuerzas del Averno. Los cristianos tenemos el poder de poder echar fuera demonios. Tenemos el poder de resistir al diablo y de nosotros huirá. Tenemos el poder de ponerlo en fuga. No porque seamos algo, sino porque Dios está en nosotros. Entonces, hermanos, tener esas características de victoria contra lo malo, contra los enemigos más acérrimos que tenemos, tener ahora la dependencia, el apoyo de un Dios que ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que usted no va a estar solo. Y cuando se sienta solo, no crea que está solo. Dios está con usted. Y cuando esté en la peor dificultad, en el peor momento de su vida, crea que Dios está con usted, porque Él lo ha prometido. El apoyo de Dios es una realidad. Y a veces uno lo nota en situaciones de la vida. Uno puede ver cómo la mano de Dios lo protege, cómo Dios lo va guardando, cómo Dios lo va llevando hasta cumplir en nosotros su propósito. Pero el nuevo nacimiento también asegura una entrada triunfal a la misma eternidad. La Biblia dice que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. No hay poder del Averno, ni del infierno, ni lo que sea. Dice la Biblia que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los principados, ni las potestades, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso nos produce. Por ello, el método de Dios para llevarnos a la gloria es el nuevo nacimiento. Y por eso que la iglesia, eso es lo que predica. No que se hagan de la iglesia X o Y o Z, sino que tengan a Jesús. Porque, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? La Biblia dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 1, dice ahí la palabra de Dios, cómo se produce el nuevo nacimiento. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5:1. Todo aquel, es decir, cualquiera que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? Ha nacido de Dios. Es
decir, si la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva vida, es lo que nos va a garantizar el poder sacar o salirnos de este mundo y poder entrar al cielo, es lo que nos garantiza vencer al mundo, al diablo, a la carne y todo lo que en ello hay. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? La Biblia dice que el nuevo nacimiento se produce cuando cualquiera cree que Jesús es el Cristo. Cuando usted cree que Jesús es el Cristo, es decir, le da crédito a lo que Dios ha propuesto, que en Él está la vida, que Él es la verdad y la vida, que Él es el camino, que Él es la salvación, de ahí su nombre Jesús. Jesús significa salvación, Salvador. Entonces cuando el individuo que está doblegado, perdido, sin rumbo, sin dirección, con vicios, con problemas, con pecados, rumbo al infierno, pero este individuo cree que Jesús es el Cristo, dice acá, es nacido de Dios. Se produce un milagro que se conoce como el nuevo nacimiento, la regeneración. Pero Juan, en su capítulo 1 y verso 12, vuelve a remarcar lo mismo. Solo que añade unos detallitos más. ¿Lo tiene? Dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados en sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero fíjese, ¿a quiénes? ¿Cómo usted puede escapar de la corrupción del mundo? ¿Cómo usted puede asegurar la entrada del cielo? ¿Cómo usted puede ser un vencedor contra todos los males que el mundo nos presenta? Recibiendo a Jesús y creyendo en Él. Porque como dice el verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay que recibir. Hay que darle crédito a la propuesta de Dios. Hay que creer y recibir a Jesús. Y al hacerlo, algo extraordinario se produce. La gente cree que solo es hacer una simple confesión o un simple, digamos, manifestación de ciertas cosas. Pero no, al hacerlo se activa el poder de Dios y usted es cambiado, transformado de una manera extraordinariamente poderosa. Bueno, ya hemos estudiado, cuando estuvimos estudiando el tema de la salvación, que cuando una persona cree, en ese momento se operan 33 obras de gracia. Unas son sensibles, otras no se sienten. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando creímos. Cuando usted recibe a Jesús. Cuando usted cree, usted recibe un sello, es decir, una marca que lo hace propiedad exclusiva de Dios. Para que nadie más lo toque o lo use, porque ahora usted es una propiedad invaluable delante de Dios. Pero luego se da la santificación, la regeneración, la expiación, la reconciliación, la redención, el nuevo nacimiento y 20 y pico obras más. Por eso es que el individuo inmediatamente es transformado. Pero como ya estábamos leyendo aquí en Juan 3, Jesús dijo que también se puede nacer del agua, versículo 6, o digo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua, es decir, el agua es la palabra, que es un símbolo por su poder purificador de limpieza y del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es el agente responsable del nuevo nacimiento. Es decir, Dios tiene que obrar algo. Como dice Juan 1, no es nacido de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Aquí dice, del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no puedes entrar al reino de Dios. No se puede. Entonces la regeneración es un paso importantísimo que los hombres hoy tienen que dar en su avance hacia la eternidad. Y no es casualidad que tú nos veas o que tú hayas venido a esta iglesia. Dios quiere que tú seas una nueva criatura. Dios quiere que tú seas un nuevo ser, con las capacidades, con la fuerza,
de poder vencer todo lo que hasta ahora te ha tenido sometido, todo lo que hasta ahora te ha tenido impedido de las bendiciones de Dios. Dios quiere que rompas todos esos yugos. ¿Pero cómo se va a hacer? ¿Cambiando de religión? No. El que cambia de religión es como el que cambia de cementerio. ¿De qué sirve que a uno lo cambien de cementerio? Que lo lleven del municipal al privado. ¿Cuál es la diferencia? Si usted sigue siendo un muerto. O sea, no se trata de eso. Se trata de que usted cambie de una vida vana a una vida positiva, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del poder del diablo al poder de Dios, de estar rumbo al infierno a ir rumbo al cielo, de tener a Dios como enemigo a tenerlo como su padre, de estar lejos de Dios a que Dios esté todos los días tan cerca de usted. Porque como dice la Biblia, en tu boca y en tu corazón está la palabra, que si confesares que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, está tan cerca, a un grito. Por eso cuando Pedro se hundía en el lago, él no le quedó más que decir, ¡sálvame! Y usted se acordará que el Señor extendió su mano y lo levantó. Tan cerca. No tuvo que esperar mucho. Así es Dios con nosotros. Así que, hermanos, este ejemplo que nos muestra la Biblia de Nicodemo, muestra que no es lo que nosotros sepamos, no es lo que nosotros tengamos como religión. Usted puede ser un erudito, usted puede almacenar conocimiento en su disco duro, usted puede tener las mejores perspectivas. Jesús le dijo a este hombre que era la crema innata de la época religiosa del Señor. Dios le dijo a este, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ni ver, ni siquiera verlo, el reino de Dios. Hermanos, esto sigue siendo una necesidad hoy. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Bueno, ya lo dijimos, primera de Juan, capítulo 5, verso 1. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto solo tienes que creer. O como dice Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por ninguna otra fuerza, sino por el mismo Dios. O como dice Juan 3, 6 o 5 que leímos, tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué espera? Jesús ya vino. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya entregó su vida en lugar nuestra. Él está ahí esperando que tú puedas creerle a Él, creer a Jesús, creerle a Dios, entregarle tu vida, recibirlo, y entonces se operará el milagro del nuevo nacimiento. Y si tú lo haces, serás una nueva criatura. Verás que todas las cosas cambian. Y entonces vas a comprender muchas cosas que hoy no comprendes. Vas a sentir una relación muy cercana con Dios. Vas a vivir en su presencia. Él va a estar siempre junto a ti. Te va a dar la fuerza para vencer todo lo malo que hemos sido, para dejarlo como una mudada vieja y para tener nuevos brillos, como dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, que todas esas cosas viejas pasan y que todas comienzan a ser nuevas. Y sobre todo tendrás la seguridad de tu salvación, de tu perdón, de la vida eterna, de la morada con Dios y todas esas grandes verdades que todavía están por cumplirse, pero que son veraces porque Dios lo ha prometido. Entonces, ¿qué esperas? ¿O quieres seguir en tu religión? ¿O quieres seguir ahí pensándolo? ¿Pero qué vas a pensar más? Ya no hay nada que hacer. El tiempo es corto. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Este es el día que hizo Jehová. Gózate y alégrate en Él, recibiéndole. Haz una prueba si quieres. Como dijo alguien, dale tu vida y Él te va a quitar todo lo que eres. Y si no te gusta, pues regrésalo y te van a regresar todos los malandrín que eras. Pero no creo, todos los que hemos conocido a Dios, lo que menos queremos es volver atrás. Porque volver atrás no hay nada, solo muerte y destrucción. Al contrario, estamos ansiosos porque el Cristo de la gloria vuelva y se cumplan en nosotros todas aquellas verdades que todavía faltan. Y ahí estamos esperando día a día, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu, con la iluminación de su palabra. Ahí vamos hasta que suene la trompeta. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos,
¿Qué va a ocurrir con los que estemos vivos? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Y esto está a las puertas. ¿Usted no oye los rumores de guerra? Lea las noticias. Hermanos, hoy estamos más cerca de una guerra, una tercera guerra mundial, que nunca. Si usted mira la carrera armamentista de Rusia, Estados Unidos y China, estos de un rato a otro se van a dar duro. Es increíble a lo que han llegado. Hoy hay misiles que no hay defensas. Vuelan a 34,000 kilómetros por hora. Son difíciles de detectar. No hay manera. Y cada día se está poniendo el mundo más convulsionado. Y solo son amenazas de uno y otro. Como dijo el Señor, cuando oigáis rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos, es que la venida del Señor está cerca. De la higuera aprended, cuando ya están sus retoños es porque ya se acerca la próxima estación. Entonces, ¿por qué no tomar una decisión hoy? No lo haga por su mamá ni por su papá, hágalo por usted. Usted necesita de Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas si tan solo usted puede nacer de nuevo. Y como ya le dije cómo se nace de nuevo, entonces la tiene fácil. Solo es creer, recibir a Jesús como Señor y Salvador. De lo demás, déjelo a Él. Usted va a ver en su vida cómo Dios lo transforma en una nueva criatura, en una nueva persona, con nueva visión, ideal, propósito, etcétera. Una de las cosas que yo pensaba, ¿y cómo voy a dejar tal o cual cosa? ¿Y cómo voy a hacer si apenas tengo 16 años? Estaba por cumplir 16 años. Pero durante todos estos años, más de 40 años, me he dado cuenta que Dios es real y poderoso. Que no hay forma, hermanos, de que podamos extraviarnos. Así que, ¿qué espera? Reciba a Jesús y sea salvo de esta perversa generación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesús. Oremos entonces, hermanos. Con nuestro rostro inclinado, orando, ha llegado el momento para que usted tome una decisión. Usted que quiere y anhela ser una persona diferente. Usted que ha hecho esfuerzos por cambiar y no ha podido. Se ha sometido a tratamientos, a terapias, para dejar tal o cual cosa y no lo ha podido lograr. Dios tiene la respuesta para usted. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. No tiene que usted volverse a meter al vientre de su madre o volverse a ser niño, porque si eso fuera así, volvería a ser el mismo o quizá peor. Pero hay un poder que le garantiza que usted será una nueva criatura. Dios le garantiza que usted jamás volverá a ser el mismo. Dios le garantiza que Él va a estar con usted todos los días hasta el fin. Cada momento, cada instante, el Señor va a estar a su lado para darle fuerza, ánimo y sabiduría. Lo iluminará con su palabra y lo guiará con su espíritu para que no fracase en nada de lo que usted emprenda. Tendré el auxilio del ser más grande, del Dios Todopoderoso. Podrá vencer los obstáculos y las situaciones más difíciles, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie lo podrá resistir, estará resguardado en las manos del Todopoderoso. Pero tiene que nacer de nuevo. Tiene que entregarle su vida a Jesús. Tiene que creer que Jesús es el Señor, el Cristo. Tiene que rendirle su vida al Hijo de Dios. Tiene que aceptarlo, recibirlo. Y entonces el poder de Dios se mostrará sobre su vida. Usted quedará tan convencido que nunca jamás volverá atrás. Así que pregunto, ¿quién quiere recibir a Jesús esta tarde?
¿Habrá alguien que le quiera entregar su corazón a Jesús por primera vez? Levante su mano. Nazca de nuevo por el poder de Dios. Sea una nueva criatura con la ayuda de Dios. Deje que el Espíritu lo vuelva a reencontrar. ¿Quién va a recibir a Jesús por primera vez? Levante su mano. No es una reforma religiosa, es una nueva vida. No es una acumulación de conocimiento. Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Quién va a levantar su mano esta tarde? Levante su mano por primera vez. Si alguien quiere recibir a Jesús como su Salvador, si alguien quiere entregarle la vida al Hijo de Dios, levante su mano y vea, asegure, reciba el nuevo nacimiento, una nueva vida que transforme su lamento en alegría, que le dé el perdón de sus pecados, que le dé la vida eterna, que le dé la seguridad de entrar al cielo. ¿Alguien quiere recibir a Jesús por primera vez? Levante su mano. Quizás haya alguien que se quiera reconciliar, que aunque alguna vez recibió a Jesús se siente solo y lejos. Desobedeció a la iluminación de Dios y se ha apartado. También para usted, los brazos de Jesús siguen abiertos para los que quieran volver. ¿Hay alguien que se quiere reconciliar con Dios? Levante su mano. La mejor forma de asegurar nuestra eternidad es naciendo de nuevo. La mejor forma de asegurar nuestra salvación es teniendo el nuevo nacimiento producido por Dios. Cuando usted cree, cuando usted recibe a Jesús, cuando usted invoca el nombre del Señor, entonces se opera el milagro más maravilloso: el nacimiento. ¿Hay alguien? Levante su mano. Dios hará en usted algo extraordinario que nunca usted ha experimentado: conocer a Dios, relacionarte con el Dios de los cielos, tener su favor y su bondad. Hago un último llamado. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? ¿Alguien quiere creer en Él? ¿Alguien desea reconciliarse? Quiera Dios darle otra oportunidad por aquellos que hemos creído en Él y que hemos nacido de nuevo. Podemos alabar a Dios y decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso, Él ha sido grande. Dios bendiga esta vida. Pero quizás hay alguien más que quiera venir, que quiera ser una nueva criatura, que quiere escapar de toda esta incertidumbre y corrupción. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta vida, por los que a través de este otro medio, Señor, hoy reciben a Jesús. Perdona sus pecados, hazles una nueva criatura, muéstrales tu gloria, Señor, que puedan ver ese cielo que tú has preparado para nosotros, que puedan ver esas moradas eternas, que puedan gozar de tu presencia y de tu ayuda. Bendice a tu pueblo, guárdalo en el nombre maravilloso de Jesús.